Buenas tardes. Se da inicio a audiencia correspondiente a reclamación rol R-170-2018, caratulada Pastene Solís Juan Gilberto, con Superintendencia del Medio Ambiente. Por la parte reclamante, don Juan Gilberto Pastene Solís, representada por la abogada Marcela Rey González. Por la parte reclamada, la Superintendencia del Medio Ambiente, representada por la abogada Pamela Torres Bustamante. Y por la parte tercero coadyuvante de la reclamada, Minera Florida Limitada, representada por el abogado Javier Vergara Fischer. Tiene la palabra el señor relator. Muchas gracias, señor presidente. En la presente causa, don Juan Pastene Solís interpuso una reclamación invocando el artículo 17, número 3 de la Ley 20.600, que crea los tribunales ambientales, en contra de la resolución exenta número 15, rol D 074-2015, de 29 de diciembre de 2017, de la Superintendencia del Medio Ambiente, que aprobó el programa de cumplimiento presentado por Minera Florida Limitada por los 14 cargos formulados en su contra. A continuación, ilustre tribunal, expondré sucintamente los antecedentes de la presente reclamación. Minera Florida Limitada es titular de diversos proyectos integrantes de un mismo complejo minero ubicado en la comuna de Alhué, provincia de Melipilla, en la región metropolitana. En términos generales, el complejo posee diversas resoluciones de calificación ambiental relacionadas con la explotación de un yacimiento subterráneo de oro, plata y zinc, que está en operación desde la década de los 80 en el área del Cordón de Cantillana. Además, el proyecto cuenta con 2 plantas de tratamiento para obtener concentrado lixiviado y un tranque de relaves para la disposición final, paralelo al estero Alhué, en la comuna del mismo nombre. El 12 de septiembre de 2012, don Pablo Vial Valdés interpuso una denuncia ante la SMA en contra de Minera Florida Limitada. Posteriormente, el 24 de julio de 2015, la Superintendencia recibió la denuncia de don Juan Pastene Solís, reclamante de autos. El 17 de diciembre de 2015, la Superintendencia del Medio Ambiente decidió formular un total de 14 cargos en contra de Minera Florida Limitada por haber incurrido en hechos constitutivos de infracción al artículo 35, letra A, de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente. El 14 de enero de 2016, la compañía presentó un programa de cumplimiento que fue aprobado por la Superintendencia del Medio Ambiente mediante resolución exenta número 5, rol D 074-2015, de 25 de febrero de 2016. Sin embargo, dicha resolución fue impugnada por don Juan Pastene Solís ante este tribunal, reclamación que dio origen a la causa rol R número 104-2016. En su sentencia de 24 de febrero de 2017, este tribunal dejó sin efecto la resolución que aprobó dicho programa de cumplimiento y ordenó a la SMA exigir al titular que le presente un nuevo programa que se haga cargo de los defectos constatados, sometiendo nuevamente dicho instrumento a su aprobación o rechazo. El fallo en referencia fue confirmado por la Excelentísima Corte Suprema por sentencia de 5 de marzo de 2018. El 22 de marzo de 2017, la Superintendencia del Medio Ambiente, en cumplimiento al ordenado por esta magistratura, solicitó a Minera Florida Limitada la presentación de un programa de cumplimiento que se hiciera cargo de los defectos del primero. El 29 de diciembre de 2017, la SMA resolvió, mediante resolución exenta número 15, rol D 74-2015, aprobar el nuevo programa y suspender el procedimiento sancionatorio. En contra de dicha resolución, don Juan Pastene Solís interpuso la reclamación de autos, asignándosele el rol R número 170-2018. El tribunal declaró admisible la reclamación y la admitió a tramitación. La reclamada, por presentación de 26 de febrero de 2018, evacuó su informe dentro de plazo. El 18 de abril de 2018, Minera Florida Limitada solicitó ser considerada como tercero coadyuvante de la reclamada en estos autos, a lo cual el tribunal accedió por resolución de 23 de abril de 2018. Conforme a lo señalado en los escritos de reclamación y el informe evacuado por la Superintendencia, los argumentos de las partes pueden resumirse como sigue. En primer lugar, la reclamante alega la falta de sustento normativo de la orden del tribunal a la Superintendencia de requerir un nuevo programa de cumplimiento, desconociéndose el carácter excepcional de la herramienta. La reclamada, por el contrario, argumenta que el tribunal se encontraba facultado, tal como lo ha confirmado la Corte Suprema en la sentencia dictada al efecto.
En segundo lugar, la reclamante alega que el programa de cumplimiento no cumple los requisitos mínimos ni los criterios de integridad y eficacia en cuanto al literal I del cargo número 2, relacionado con actividades parciales de plantaciones de eucaliptus. Agrega que a su juicio el titular no reconoce que dicha medida tuvo por objeto mitigar impactos provenientes del levantamiento de material particulado del tranque, tanto a la calidad del aire como a la salud de la población, y que la medida no puede cumplirse por el crecimiento del tranque. La reclamada, en cambio, sostiene que se considera que la plantación habría permitido disminuir la velocidad del viento y controlar las emisiones que podrían haber sido transportadas a el asiento. Por ello, analiza la calidad del aire de dicha localidad y lo contrasta con la norma de calidad primaria para MP10, concluyendo que las mediciones se encontraban por debajo de esta y que el material no generaba emisiones significativas. Asimismo, sostiene que se autorizó la alteración de la medida por el SEA, cumpliéndose la obligación modificada. En tercer lugar, la reclamante cuestiona el programa de cumplimiento en cuanto a los cargos números 10, 11, 12 y 13, relacionados con la no realización de monitoreos de calidad de las aguas. En su opinión, únicamente se comprometen los monitoreos obligatorios, sin analizar si en los años en que no se ejecutaron, la calidad permaneció inalterada. La reclamada, por su parte, sostiene que no existen antecedentes que indiquen la generación de efectos en la concentración de sulfato y pH de las aguas, salvo en cuanto a la superación de la norma de referencia para sulfato en los puntos de aguas subterráneas aledaños al tranque, habiéndose infringido la obligación de activar el plan de alerta temprana. Ello se aborda mediante la modelación que contrasta el escenario de su activación oportuna y la situación real de inicio de su ejecución tardía, arrojando que el punto de monitoreo SEH21 registró una diferencia en la concentración de sulfatos de 913 miligramos por litro, habiéndose producido una propagación de sulfatos a lo largo del acuífero. Por ello, se propone un incremento del caudal de extracción de 5 litros por segundo por 2,5 años, ante lo cual la autoridad exige su continuación para mantener la pluma de sulfato comprometida en la RCA número 105 de 2014. En cuarto lugar, para la reclamante, el programa de cumplimiento tampoco cumpliría con los requisitos mínimos y los criterios de integridad y eficacia en cuanto al cargo número 6, relacionado con la omisión de medidas mitigatorias de emisiones atmosféricas. Ello dado que a su juicio no se analizan los impactos a la salud de las personas por el incremento de emisiones de material particulado de 8.24 toneladas al año por cerca de 10 años. La reclamada en este punto sostiene que el titular se obliga a elaborar, aprobar y ejecutar un plan de compensación de emisiones para el 150% de las emisiones adicionales equivalentes a 12,36 toneladas mensuales. Agrega que si bien la generación de estas emisiones puede potencialmente generar efectos en la salud de las personas, no existen antecedentes que indiquen que eso haya ocurrido. Agregando que según estadísticas, en la comuna de Alhué hay un descenso en los egresos hospitalarios desde el inicio del periodo infraccional. En quinto lugar, la reclamante alega que el programa, en cuanto a los cargos números 7 y 9, relacionados con la no presentación dentro de plazo de planes de compensación de emisiones de material particulado y óxidos de nitrógeno, no analiza los efectos a la salud de las personas en las zonas aledañas. La reclamada, por su parte, sostiene que el titular asume como indicador de un efecto ambiental negativo la superación de los límites de la norma de calidad primaria para MP10, concluyendo que las concentraciones se encontraban por debajo de su límite y que las emisiones del proyecto no serían significativas para el cumplimiento de las metas de gestión ambiental a nivel regional. En sexto lugar, la reclamante objeta el programa de cumplimiento en relación con los cargos números 1, 2, 3 y 4, relacionados con incumplimiento de obligaciones de reforestación, pues en su opinión se realiza un análisis de la afectación cuantitativa de las especies cuya reforestación se omitió sin relevar importantes servicios ecosistémicos. La reclamada a su turno explica que el titular concluye que podría considerarse una pérdida de regeneración natural de las especies nativas reforestadas como un eventual efecto indirecto del retraso de la forestación comprometida, concluyendo que las especies no regeneradas naturalmente por dicho retraso consistirían en 104 peumos, 56 litres y 64 quillayes, ofreciendo la plantación de dichos individuos, así como la ejecución de labores para asegurar el prendimiento igual o superior al 75%
de la densidad comprometida. En séptimo lugar, la reclamada sostiene que el petitorio de la reclamante incluye que se rechace el programa de cumplimiento y se reanude el procedimiento sancionatorio, lo que considera improcedente según lo dispuesto en la normativa y lo resuelto por la Excelentísima Corte Suprema en la sentencia de casación vinculada a la presente causa, que no reconoce al tribunal tal facultad. Por último, y en cuanto al petitorio, la actora solicita que se acoja a la reclamación, se invalide la resolución impugnada y se rechace el programa de cumplimiento aprobado, ordenando a la Superintendencia del Medio Ambiente a reiniciar el procedimiento sancionatorio, todo ello con expresa condena en costas. Por su parte, la reclamada solicita rechazar la reclamación en todas sus partes y que se declare la legalidad de la resolución impugnada con expresa condena en costas. Finalmente, cabe señalar que el tercero coadyuvante de la reclamada, en presentación de 23 de julio recién pasado, solicitó tener presentes sus consideraciones en relación con la presente causa, a lo que el tribunal resolvió tener presente. Eso es todo, ilustre tribunal. Muchas gracias. Gracias, señor relator. Tiene la palabra la abogada de la parte reclamante por los 30 minutos con que se anotó. Adelante. Muchas gracias, su señoría. Con la venia de su señoría ilustre, doy inicio a mi alegato en representación del reclamante, don Juan Gilberto Pastene Solís, quien vive en la localidad del Asiento, en Alhué, solicitando desde ya que se acoja el recurso de reclamación de opción contra la resolución exenta número 15, dictada por la Superintendencia de Medio Ambiente con fecha 29 de diciembre del año 2017, en virtud de la cual se aprobó el segundo programa de cumplimiento presentado por Minera La Florida Limitada, suspendiendo además el procedimiento administrativo sancionatorio. Recurrimos en contra de la resolución referida por cuanto ésta nuevamente aprueba un programa de cumplimiento que carece de los contenidos mínimos exigidos para su aprobación, no describe y mucho menos se hace cargo de los efectos derivados de las infracciones cometidas y en razón de ello no cumple con los criterios de aprobación establecidos en la normativa aplicable, permitiéndose con ello la aprobación de un programa de cumplimiento que permita al titular eludir su responsabilidad y aprovecharse de las infracciones cometidas. Mediante la sentencia dictada en Autos Rol 104 de 2016, de febrero de 2017, este ilustre tribunal acogió la reclamación interpuesta por mi representado respecto del primer programa de cumplimiento aprobado por la Superintendencia de Medio Ambiente, en virtud de la cual lo dejó sin efecto y se le ordenó a la Superintendencia que exigiera al titular un nuevo programa de cumplimiento conforme a derecho. Luego, en diciembre de 2017, la Superintendencia de Medio Ambiente decide aprobar este segundo programa de cumplimiento. Como se ha expuesto latamente en nuestra reclamación, no existe un sustento normativo para que la decisión adoptada por este ilustre tribunal en Autos Rol ya señalado, ya que la Superintendencia de Medio Ambiente incurrió en una falta normativa expresa, ya que el primer programa de cumplimiento jamás debiese haber sido aprobado, ya que tal como sostuvo este ilustre tribunal, el programa de cumplimiento presentado no contenía los contenidos mínimos exigidos por la normativa, ni tampoco daba cumplimiento a los criterios de eficacia e integridad necesarios para su aprobación. Por tanto, existió una incorrecta normativa demostrada de forma expresa por parte de la aplicación que tuvo la Superintendencia de Medio Ambiente. Ahora bien, este ilustre tribunal advirtió la falta de motivación de la primera resolución exenta recurrida y dictaminó algo que a nuestro juicio fue errado, ya que lo que hubiese correspondido era, frente al vicio detectado, invalidar el acto inmotivado y solicitar a la Superintendencia de Medio Ambiente que dictara un nuevo acto administrativo suficientemente fundamentado, tal como señaló el ministro Muñoz en su voto disidente respecto de las casaciones de forma y fondo presentadas en Autos Rol 11.485-2018, señalando que se debieron acoger los recursos, anular la sentencia recurrida y acoger el planteamiento de ilegalidad, instruyendo a la Superintendencia de Medio Ambiente que continuara con el procedimiento sancionatorio. Pido permiso para leer un extracto del voto disidente del ministro Muñoz, en donde éste señaló: la transgresión legal por parte del Tribunal Especial es palmaria y tiene influencia en lo sustancial y en lo dispositivo del fallo,
pues constata la falta de seriedad del programa de cumplimiento presentado por Minera La Florida, siendo evidente que su presentación responde al único afán de eludir la responsabilidad que le cabe en el incumplimiento continuo de las condiciones fijadas en las resoluciones de calificación ambiental que amparan su actividad, pretendiendo en definitiva beneficiarse de su infracción, en tanto pretende sanear su comportamiento ilegal, comprometiéndose a hacer ahora aquello que debió cumplir años atrás. En tales condiciones, el tribunal, al acoger el reclamo, debió disponer la continuación del procedimiento sancionatorio, pues carece de competencia para determinar condiciones que deban contemplarse en un nuevo programa de cumplimiento, siendo por lo demás evidente el afán dilatorio que subyace en la presentación del instrumento, pues existen condiciones fijadas por el tribunal que la empresa no quiere satisfacer. Respecto a ello, solo queda por señalar que se contradice la consecuencia esencial de toda institución jurídica excepcional, como es una herramienta de incentivo al cumplimiento que venimos razonando, que es que su aplicación debe ser restrictiva. Así, en lugar de estar discutiendo nuevamente sobre la legalidad de un programa de cumplimiento, se debió de reanudado inmediatamente el procedimiento sancionatorio de rol D74 de 2015, ya que además esta situación de discutir las legalidades de un programa de cumplimiento continuo tras otro puede ser eterna. No obstante lo anterior, señalaré algunos de los motivos por los cuales estimamos que este segundo programa de cumplimiento también debe ser rechazado, ya que no cumple con la normativa establecida en la Ley Orgánica de la Superintendencia de Medio Ambiente, así como tampoco en el reglamento sobre programas de cumplimiento, autodenuncia y planes de reparación. Tal como ha señalado su señoría ilustre, un programa de cumplimiento para satisfacer los contenidos mínimos y los requisitos necesarios para su aprobación no solo debe hacer una descripción detallada de los hechos, actos u omisiones que constituyen o que fueron parte de la formulación de cargos, sino que también debe describir detalladamente cuáles fueron los efectos que derivaron de dicho incumplimiento. Y en el caso en que estimare que las infracciones no produjeron efectos, debe también obviamente fundamentar dicha afirmación. Entonces, todas las medidas propuestas por un programa de cumplimiento deben estar encaminadas a solucionar este binomio causa-efecto, en donde por un lado tenemos las medidas tendientes a revertir las infracciones cometidas y por otro lado tenemos las medidas tendientes a reducir o eliminar los efectos producto de aquellas infracciones. Entonces resulta claro que la idea del legislador no radica en el mero cumplimiento formal de la normativa infringida, en este caso resoluciones de calificación ambiental, sino que lo que se busca es proteger el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental, y no el mero cumplimiento de instrumentos de gestión ambiental. Voy a dar unos ejemplos, extendiéndome un poco más respecto a lo que señaló el señor relator, respecto del cargo número 2, por ejemplo, de la infracción, en donde se imputa al titular la realización parcial de una plantación de una franja de eucaliptus que debía plantarse al lado de una zona del tranque de relave. Resulta que esta infracción dice relación con el incumplimiento de una resolución de calificación ambiental del año 2005, en donde en su considerando 5.1.1 establece que el titular debió plantar antes de la ejecución del proyecto una extensión de aproximadamente 1.330 metros, una franja de eucaliptus, para proteger la zona de los vientos y aumentar la calidad visual del área. Así, el titular en el programa de cumplimiento señala que hay ausencia de efectos significativos, dado que la valoración de la calidad del paisaje de la zona no ha variado respecto de la evaluación ambiental previa al 2005. Resulta que claramente no se da cuenta de que omite realmente de que dicha medida no solo buscaba mitigar los impactos paisajísticos del proyecto, sino que igualmente pretendía proteger la zona del tranque de relave de los vientos. Esto es, la medida de mitigación entonces pretendía igualmente que en esta zona del emplazamiento de tranque de relave se viera afectada por viento, buscando mitigar igualmente
los impactos dados por el levantamiento del material particulado que proviene del relave, que es altamente contaminante, es nocivo para la salud y además muy frecuente. Así, no se dice nada del agente contaminante calidad del aire, que afecta a la salud claramente y a las personas. Más aún, como esto no se ejecutó del año 2005, actualmente el lugar en donde debía ir la corrida de eucaliptus simplemente no se puede plantar porque el relave creció hacia esa dirección. Entonces, vemos que se pretende dar cumplimiento en un lugar diverso, con un fin diverso, atendidas circunstancias distintas, y ya no se puede cumplir con el objetivo último de todo programa de cumplimiento, que es retornar al cumplimiento. Otro ejemplo muy claro respecto de la falta de entendimiento realmente del titular respecto de qué es lo que es hacerse cargo de los efectos de un incumplimiento es el cargo número 6 que se le formula. En virtud de este cargo, el cargo que se le formula es omitir adoptar medidas mitigatorias de emisiones atmosféricas derivadas de una RCA 273 del año 2008, que debía almacenar mineral a la intemperie, en donde lo hace sin contar con una cubierta de tipo domo y además no cuenta en los chancadores con un sistema de supresión de polvo. Entonces, es importante acordarse de cómo funciona el sistema de evaluación de impacto ambiental. Las medidas están aparejadas a algo. Uno no pone medidas porque sí, realmente. Hay todo un sistema de por qué se establecen ciertas medidas, sobre todo cuando son de mitigación. Entonces, en este caso, dichas medidas fueron establecidas respecto al considerando 6.3 de dicha resolución de calificación ambiental, que dice relación con las condiciones para obtener el permiso ambiental sectorial contenido en el artículo 94 del antiguo reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, correspondiente a la calificación de establecimientos industriales o bodegaje, a que se refiere el artículo 4.14.2 de la OJUC. Para obtener este permiso, el titular debe acreditar que ha cumplido con todos los requisitos formales necesarios, y dentro de ello se encuentra un pronunciamiento conforme dado por parte de la Secretaría Regional Ministerial de Salud. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el artículo 4.14.2 de la OJUC establece claramente que los riesgos y el mal funcionamiento puede causar riesgos a los trabajadores, a los vecinos y a la comunidad. Entonces, ¿qué pasa? Nuevamente el titular no advierte ni describe cuáles son los efectos ambientales constatados por este incumplimiento, ya que reconoce por un lado que hubo un incumplimiento y que esto ocasionó a través de un sistema de modelación que produjeron 8,24 toneladas de material particulado al año que en teoría no iban a producir, por no haber tenido estos domos ni sistema de supresión de polvo. No obstante ello, no efectúa análisis alguno, ni siquiera con el objeto de descartarlo realmente, de cuáles eran los efectos esperables de dichas emisiones sobre la salud de las personas por más de 10 años. Entonces, cualquiera se hubiese preguntado cuál es el efecto de una emisión de material particulado derivado de la minería de 8,24 toneladas al año en las personas y en el medio ambiente. Bueno, la minera simplemente no se lo pregunta, y para poder justificar que su programa de cumplimiento produce, o sea, se hace cargo de los efectos que generó estos 10 años, toma consideración solamente de la magnitud del agente contaminante, pero no toma en consideración los reales efectos que este agente causa sobre la salud, a la cual de hecho hace alusión el permiso ambiental infraccionado. Entonces, el efecto del cumplimiento de este permiso ambiental sectorial es sobre la salud de las personas, y el titular confunde o trata de traspasar la cantidad de material particulado como un efecto, cuando la verdad es que el efecto se genera sobre la salud de las personas. Acto seguido, el titular propone, en el programa de cumplimiento, presentar un plan de compensación de emisiones a través de la creación y o mantención de zonas de bosque nativo y áreas naturales. Cero sobre la salud. Asimismo, podemos ver que en conjunto con otros de los cargos que infringe o los cargos que se le imputan, no se hace ni un análisis
sobre los potenciales y esperables efectos sobre la salud de la población en una zona que ya se encuentra saturada por material particulado, ya que debiesen haber analizado, debido al incumplimiento de todas estas medidas, cuáles fueron los impactos sinérgicos o acumulativos que se generaron. Esto tampoco lo toca de ninguna forma realmente en el programa de cumplimiento refundido. Así, su señoría, estamos realmente convencidos de que el programa de cumplimiento refundido no cumple realmente nuevamente con la normativa y que no debió ser aprobado por la Superintendencia de Medio Ambiente en esta segunda oportunidad. Por ejemplo, la misma situación se da en relación a los cargos números 10, 11, 12 y 13 asociados a los múltiples incumplimientos respecto de los monitoreos de las aguas, que no son monitoreos de las aguas realizados porque sí, son monitoreos de las aguas que derivan de la calidad de las aguas, del estero de Alhué, de las aguas superficiales y subterráneas, proveniente por las infiltraciones de los relaves y los botaderos de estériles. Así vemos que el titular propone simplemente realizar monitoreos. ¿Y esto qué es? No es más que nuevos monitoreos. Nada permite saber cuáles fueron los efectos realmente de haber dejado de efectuar estos monitoreos en el año 2013 y 2014, y de hecho el titular igualmente, para volver al cumplimiento, tiene que efectuar estos monitoreos. O sea, no hay nada nuevo ahí. Entonces, con el comportamiento ambiental que vemos del titular, ¿cómo podemos estar seguros de que no se han generado impactos negativos? ¿Ya? ¿Qué pasa? Cuando uno está entre un incumplimiento de un programa de monitoreo de calidad de agua, no solo uno debería instruir inmediatamente a que se realicen los monitoreos y se aplique un procedimiento sancionatorio. ¿Cómo vamos a saber cuáles fueron los efectos de ello 4 años atrás? O sea, uno podría asumir que resulta más fácil para un titular, ante una situación de contaminación ambiental, simplemente suspender los monitoreos 2 o 3 años, como fue en este caso. Resulta más fácil eso que asumir la situación y dar realmente un plan de alerta temprana y todo lo demás, ya que bastaría con ser infraccionado en caso de que se aplique una denuncia o se haga una denuncia y luego presentar un programa de cumplimiento. Por lo que vemos entonces que Minera La Florida realmente se hace de un nuevo plazo nuevamente para cumplir con sus responsabilidades ambientales, y vemos que es Minera La Florida realmente la única beneficiada nuevamente con la aprobación de un segundo programa de cumplimiento, lo que además obsta y va en contra de lo establecido en el reglamento sobre la materia en su artículo 9, en donde dice que en ningún caso el titular se pueden aprobar programas de cumplimiento por medio de los cuales el infractor intente eludir su responsabilidad, aprovecharse de su infracción o bien hacer medidas manifiestamente dilatorias. De hecho, su señoría ilustre, nosotros, luego de lo señalado y de la situación de Minera La Florida, no compartimos el razonamiento expuesto ya hace 2 años por el abogado de la tercera coadyuvante, en donde señaló que es mejor tarde que nunca respecto al cumplimiento de las obligaciones contenidas en diversas resoluciones de calificación ambiental respecto de una industria altamente contaminante como es la actividad minera extractiva de oro, ya que basta ir a la localidad del Asiento, a la comuna de Alhué, para poder ver cómo a diario hay material particulado por doquier, nubes de polvo de relave levantándose. Se pueden observar también los efectos que la Minera La Florida ha tenido sobre la salud, sobre los recursos naturales, sobre la actividad agrícola y sobre el paisaje de esta zona. Por tanto, no es a la ligera la situación de cuáles han sido los efectos de los incumplimientos y que nuevamente no hemos plasmado en este programa de cumplimiento, por lo que estimamos que es necesario que se rechace y se dé paso a un procedimiento sancionatorio en donde realmente se pueden hacer las pericias y todos aquellos investigaciones y etapas probatorias que permitiría obtener resultados de la situación del territorio, de los efectos de estos incumplimientos. Por tanto, su señoría ilustre, en virtud de lo expuesto, pido respetuosamente que se invalide la resolución reclamada
dictada por la Superintendencia de Medio Ambiente, se rechace el programa de cumplimiento presentado por Minera La Florida Limitada por las razones señaladas, dadas de que no contiene los contenidos mínimos que deben cumplir los programas de cumplimiento, ni tampoco los criterios de eficacia e integridad. Y en tercer lugar, que se ordene a la Superintendencia de Medio Ambiente reanudar el procedimiento sancionatorio ROL D 74-2015, y todo ello con expresa condenación en corte. Muchas gracias. Gracias, abogada. Tiene la palabra la abogada de la parte reclamada por los 30 minutos con que se notó adelante. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de su señoría ilustre, vengo a alegar en representación de la Superintendencia del Medio Ambiente, solicitando desde ya se rechace en todas sus partes el reclamo de autos por las razones que pasaré a exponer a continuación. ¿Qué es lo que se está cuestionando en esta sede? Aquí el cuestionamiento es si la resolución que aprueba el programa de cumplimiento presentado por Minera Florida Limitada se ajusta o no a la normativa vigente. Eso es lo que estamos discutiendo hoy día y en el fondo podemos ver desde ya y de antemano en el reclamo interpuesto que aquí hay una confusión respecto de qué constituirían los vicios de un programa de cumplimiento o los vicios de una resolución que aprueba un programa de cumplimiento. Si bien están ligados en el sentido en que este ilustre tribunal debe hacer una revisión de legalidad de la resolución que aprueba un programa, confirmando que esta superintendencia ha aplicado correctamente los requisitos legales y reglamentarios para aprobación del programa, de ninguna manera se está cuestionando entonces, o así lo ha entendido tanto este ilustre tribunal en la sentencia dictada en causa ROL 104-2016, como también la excelentísima Corte Suprema, confirmando este razonamiento, que lo que aquí no se está cuestionando entonces es el contenido discrecional del acto administrativo dictado por la superintendencia. Por lo tanto, vemos que este reclamo presenta nuevamente las mismas ilegalidades que fueron ya levantadas en la causa ROL 104-2016 y más algunas consideraciones, ¿cierto?, que son adicionales y que vienen a observar este programa de cumplimiento que ha sido aprobado por la superintendencia. Entonces, los argumentos presentados por la reclamante se basan básicamente en los siguientes argumentos. El primero, la inexistencia, supuesta inexistencia de un sustento normativo para que este ilustre tribunal adopte una decisión como la que adoptó en la causa ROL 104-2016 respecto de esta superintendencia solicitar nuevamente la presentación de un programa de cumplimiento para deficiencias que detectó este ilustre tribunal, pero que a su juicio eran subsanables. Y en ese sentido dicta una resolución que ordena a esta superintendencia lo cumple, solicita un programa de cumplimiento a Minera Florida Limitada en el marco del procedimiento sancionatorio, y Minera Florida Limitada esta vez podemos apreciar cómo se aprecia el acto reclamado, e incluso si uno va al programa de cumplimiento, que sí presenta un programa que se hace cargo de las deficiencias que fueran ya advertidas por este ilustre tribunal. Y así la superintendencia analiza este nuevo programa a la luz de los requisitos establecidos en el artículo 42 de la LOSMA y también de los artículos 7 y 9 del reglamento de programas de cumplimiento, autodenuncia y planes de reparación. Otro argumento también que presenta la reclamante es el supuesto incumplimiento de los requisitos de aprobación establecidos en el artículo 9 del reglamento, que tienen que ver básicamente con la integridad del programa y con también la eficacia de las acciones. Y estos requisitos están íntimamente relacionados, en cuanto la integridad dice relación con hacerse cargo de todas las infracciones imputadas, situación que se verificó en la especie y se ve en el acto reclamado que está motivado en ese sentido, y también la eficacia respecto a asegurar que estas acciones propuestas en el plan de acciones y metas, asegurar que se cumpla o se retorne al cumplimiento de las obligaciones ambientales.
Y aquí también quisiera añadir lo que se ha dicho por mi distinguida contraparte en este alegato respecto de un nuevo plazo otorgado a Minera Florida para volver al cumplimiento de las obligaciones. La verdad es que sí, tiene un nuevo plazo. Ese plazo está dado precisamente por la figura del programa de cumplimiento. El artículo 42 de la LOSMA es enfática y señala expresamente que un programa de cumplimiento es aquel plan de acciones y metas propuestas por el infractor para que en un plazo otorgado por la superintendencia vuelva al cumplimiento de sus obligaciones ambientales. Y en ese sentido, efectivamente, cuando se ha detectado un incumplimiento, se han formulado cargos e iniciado un procedimiento sancionatorio por parte de esta superintendencia, se otorga un plazo para presentar programa de cumplimiento o descargos, y si se decide ir por programa de cumplimiento, una vez sea aprobado, se otorga un plazo para que este programa se cumpla. Y eso es así en los hechos. Ahora bien, en cuanto a la ausencia de un sustento normativo para que este ilustre tribunal pueda ordenar la presentación de un nuevo programa de cumplimiento, debiendo, según la reclamante, rechazarlo de plano y reiniciar un procedimiento sancionatorio, esto es absolutamente falso. Existe un sustento normativo para que el tribunal actúe de esta manera. Este ilustre tribunal ya ha razonado al respecto y el sustento normativo es precisamente lo dispuesto en el artículo 30 de la ley 20.600, que señala expresamente los contenidos de la sentencia que acoja la acción de reclamación, en este caso contra un acto dictado por la superintendencia, indicando expresamente que se debe declarar la nulidad del acto y también indicando y haciendo patente el carácter revisor de legalidad del contencioso administrativo al indicar expresamente que no se podrá determinar el contenido discrecional de los actos dictados por la superintendencia. Por lo tanto, esta superintendencia, como vemos en el acto reclamado, sí, dentro del esfuerzo de su competencia, analiza a la luz de los requisitos normativos, legales y reglamentarios cuáles son los criterios de aprobación y si se cumplen o no en este caso. Esta superintendencia estima que sí ha actuado conforme a derecho y la resolución impugnada es legal. En la misma línea argumentativa también expuesta respecto del punto anterior, la reclamante también indica que el programa de cumplimiento sería excepcional. Debería tratarse como una situación excepcional y por lo tanto los requisitos de aprobación del programa deberían interpretarse en forma restrictiva. A esta alegación evidentemente debe interpretarse de forma restrictiva en la ley, en el sentido de que el actuar de la administración efectivamente está o debe observar el principio de legalidad. Y por lo tanto, esta superintendencia debe apegarse estrictamente a los requisitos establecidos en la ley y en el reglamento para aprobar un programa. En eso no hay discusión. Lo que sí hay discusión y lo que también consideramos es un error es estimar que el programa de cumplimiento procede solo excepcionalmente. Aquí no hay ninguna distinción en la ley. La ley establece claramente que una vez iniciado un procedimiento sancionatorio, hay dos alternativas respecto de las cuales la propia ley orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente no establece ninguna preferencia. El supuesto infractor puede ir por programa de cumplimiento o puede ir por descargos. Y en ambos casos está en su derecho de hacerlo. Hay plazos legales establecidos para ello y por lo tanto la ley acá es clara y no distingue ni establece ninguna preferencia de una vía respecto de la otra. Por lo tanto, si un titular incumple sus obligaciones ambientales, se le formulan cargos por eso, está en su derecho de presentar un programa de cumplimiento para que la superintendencia lo evalúe. Ciertamente también está en su derecho los interesados en el procedimiento administrativo para hacer valer las observaciones que estimen pertinentes. Por lo tanto, eso también se tiene en consideración al momento de aprobar o rechazar un programa de cumplimiento. Ahora bien, respecto del contenido específico del programa, respecto de cómo se cumplen los requisitos de integridad y verificabilidad, de eficacia, que son los que han sido cuestionados por la reclamante de autos, cabe señalar que esta superintendencia, tanto en el
acto reclamado como en el informe presentado ante su señoría ilustre, ha detallado cómo es que la superintendencia analiza todas las acciones y todas las acciones propuestas por Minera Florida, y también todo el razonamiento que hace para acreditar o reconocer la existencia de efectos derivados de los incumplimientos, o sencillamente para desacreditar su existencia. Ahora bien, antes de pasar a ese punto, hay que hacer una pequeña distinción también respecto de lo que ha dicho mi distinguida contraparte en su alegato, en cuanto a la descripción, ¿no es cierto?, de y cómo se hace cargo de riesgos el programa de cumplimiento, del riesgo a la salud de las personas, ¿no es cierto?, homologando de alguna manera los efectos al riesgo. Los efectos son concretos, los efectos que se analizan en el programa de cumplimiento son concretos. Generalmente son efectos que han sido previstos, por supuesto, en la evaluación ambiental, o han sido otros efectos que se pueden haber presentado al momento de la fiscalización o que se hayan detectado por el mismo titular de manera posterior. El programa de cumplimiento no busca hacerse cargo, cuando dice efectos, no busca, o así lo entendió esta superintendencia, hacerse cargo de riesgos, sino que busca gestionar los efectos que se producen por los incumplimientos para volver al cumplimiento de la normativa ambiental. Entonces, en este sentido, se estima que, analizado el programa de cumplimiento de Minera Florida, esta ha sido bastante o ha atendido de alguna manera el llamado de la superintendencia a presentar un nuevo programa que se haga cargo de las deficiencias levantadas por este ilustre tribunal en la causa Rol R104-2016. Y ahora, pasando más específicamente a los cargos que se imputaron y a cómo en el programa se evidencia el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios para su aprobación, tenemos, por ejemplo, que en el respecto del cargo número 2, en cuanto que dice relación, ¿cierto?, con la plantación de especies vegetales en distintas superficies y zonas, tenemos que en el programa de cumplimiento se ha procedido, digamos, de forma adecuada al no solamente comprometer la plantación, que sería la forma, que serían las acciones evidentes en un programa de cumplimiento. Si se ha hecho parcialmente una plantación, entonces se completa una plantación como una acción principal, sino que también se ha presentado en el programa de cumplimiento todo un análisis acerca de si existen o no efectos derivados de esta plantación parcial de especies vegetales en superficies y zonas que indican. Y en este sentido se han analizado antecedentes, se ha procedido a hacer inspecciones en terrenos que determinan la valoración de la calidad del paisaje, se ha hecho un fotomontaje que de alguna manera permite proyectar cómo se hubiese visto y cómo se vería, digamos, con la plantación. O sea, de alguna manera el programa contempla un antes, un durante y un después en el programa de cumplimiento respecto a esta infracción en particular, llegando a conclusiones que para esta superintendencia han sido verificables, por medios también que han sido verificables, y en este sentido se demuestra que ha habido una intención del titular de que su programa sea aprobado, subsanando las deficiencias a las que ya me he referido. También respecto, ¿no es cierto?, de los cargos relativos a la ausencia de monitoreos de aguas superficiales y de aguas subterráneas en distintos también sectores. También se ha establecido un estándar más estricto en el programa de cumplimiento, no solamente realizar los monitoreos, seguir realizando los monitoreos que se debieran haber hecho, sino que también entender cuáles fueron los efectos que se produjeron por la ausencia de los monitoreos que en definitiva se imputaron que faltaban. Se hizo un esfuerzo a través de la recopilación de datos de otros pozos de monitoreo contemplados en otras RCAs del mismo titular, relativas al proyecto, por supuesto. Se ha hecho el esfuerzo también por parte del titular, así es lo que se ve, digamos, en el programa de cumplimiento, de poder demostrar a esta superintendencia, por medios verificables que todas las estimaciones que ha hecho también son razonables y se pueden apreciar dentro de una esfera, ¿no es cierto?, donde de acuerdo a
a la sana crítica, esta superintendencia puede llegar a una convicción de que efectivamente los efectos o ausencia de efectos son tales. Incluso se ha establecido la habilitación de más pozos de monitoreos, de una frecuencia mayor en la realización de los monitoreos, y en este sentido también esta superintendencia analiza este programa de cumplimiento bajo esa lupa, una lupa estricta, una lupa donde queremos tener más información, donde si bien falta información, no se puede tampoco despojar del derecho de un titular a presentar un programa de cumplimiento, y se consideró que en definitiva eran deficiencias subsanables que en este nuevo programa también se han presentado. Y así, en general, podemos revisar en el acto reclamado todo un análisis serio por parte de esta superintendencia, siempre a la luz de los requisitos de aprobación. Esta superintendencia en general tiene un estándar muy estricto, muy alto, muy apegado a el sentido de lo que la misma ley quiso estableciendo, lo que el legislador quiso estableciendo una herramienta como el programa de cumplimiento. El programa de cumplimiento efectivamente está ahí porque se reconoce que hubo incumplimiento, se reconoce por parte del titular, se reconoce incluso que estos incumplimientos pueden tener efectos, y que es por eso que la propia ley y el reglamento también establece cómo es que deben cumplirse los requisitos para hacerse cargo de ellos. En ese sentido, estimamos que esta reclamación, la verdad, de alguna manera pasa por alto todos estos antecedentes que he señalado respecto de la propuesta del titular de entregar por medios verificables información que es valiosa al momento de ponderar los requisitos de aprobación, valiosa en el sentido de que le permite a esta superintendencia contar con información, ya sea en base a estimaciones, pero con datos, digamos, con datos de todas maneras que son reales, con también información que es verificable, cómo de alguna manera relaciona las RCAs del proyecto, de alguna manera también propone soluciones a partir de la evaluación ambiental del propio proyecto, y en ese sentido esta superintendencia estima que ese es el ejercicio que se debe hacer para aprobar un programa de cumplimiento, un ejercicio donde se demuestre por medios verificables que las acciones que yo propongo, ¿cierto?, que se proponen y que se aprueban por parte de la superintendencia son efectivamente o permiten asegurar el cumplimiento de la obligación, no solamente en el momento en que se empiezan a ejecutar, sino que también idealmente a futuro, para no tener que volver, digamos, a caer en incumplimiento, ni esta superintendencia activar nuevamente sus facultades sancionatorias. Es ese precisamente el objetivo del programa. El objetivo del programa descansa sobre un pilar de la reforma de la institucionalidad ambiental, que es el incentivo al cumplimiento. Esta superintendencia estima que es una herramienta muy útil también, y que usada de forma correcta, como ha sido en este caso, y mediante una resolución fundada que explica cómo ha sido utilizada esta herramienta de forma correcta, de alguna manera permite gestionar mejor los efectos ambientales de las infracciones. Y en ese sentido, ese es el objetivo finalmente que se busca lograr. Ahora bien, también se ha dicho que esta superintendencia de alguna manera no exige al titular que se haga cargo de los efectos en la salud de las personas, pero nuevamente esta superintendencia también ha verificado que en el periodo infraccional todas las atenciones hospitalarias por enfermedades respiratorias no han aumentado, incluso en algunos años han bajado el número. Entonces, ¿cómo esta superintendencia puede llegar a suponer que han habido, en base a datos reales, afectación a la salud de las personas, y tampoco se ofrece mayores antecedentes también por parte de quienes son los interesados en el procedimiento sancionatorio? Es muy importante también que no se hagan afirmaciones al aire, o afirmaciones sin sustento o sin revisar cuáles son los antecedentes de este acto reclamado. Todos los antecedentes y todo el trabajo técnico que ha tenido que hacer también esta superintendencia para valorar cada uno de los elementos
que permiten aprobar un programa de cumplimiento como el que hoy día se encuentra siendo cuestionado a través del cuestionamiento de este acto de la superintendencia. Por lo demás, su señoría ilustre, quisiera también relevar una situación que es práctica y que no puedo dejar de mencionar en este momento. El programa de cumplimiento ya está ejecutado. El 21 de diciembre del año 2018 se presentó el último informe, el informe final del programa de cumplimiento por Minera Florida Limitada ante la superintendencia, y todos los reportes se encuentran realizados ya en el marco del programa. Este programa ya se encuentra ejecutado. Ahora bien, ¿está ejecutado satisfactoriamente o no? Eso es algo que la superintendencia en este momento, dado el volumen de los antecedentes, aún está analizando, pero el programa ya en sí está ejecutado. Eso prontamente esperamos también tener, digamos, una resolución al respecto, pero en la práctica estamos hablando de un programa que fue aprobado y que ya se encuentra ejecutado, y hoy día lo que le queda a la superintendencia es determinar si ha sido ejecutado satisfactoriamente o no, y en ese sentido se procederá a dictar la respectiva resolución que o bien declare el programa de cumplimiento ejecutado satisfactoriamente y con ello se termina el procedimiento sancionatorio, o bien se reactiva el procedimiento sancionatorio por incumplimiento del programa. Eso es lo que queda ahora. Sin embargo, pareciera ser también que ante un programa de cumplimiento que ya está absolutamente ejecutado y cuyo reporte final ya se ha presentado ante esta superintendencia, la discusión también parece de alguna manera perder sustento ante un acto también aprobatorio que se encuentra absolutamente fundado y que tiene 36 páginas, digamos, de argumentos técnicos, argumentos jurídicos para de alguna manera acreditar que en este caso esta superintendencia se ha ajustado a la ley y ha determinado el cumplimiento normativo, en particular del artículo 42 de la LUSMA y también de los artículos 7 y 9 del reglamento de programas de cumplimiento, autodenuncia y planes de reparación. Por todo lo expuesto, su señoría ilustre, solicito entonces respetuosamente se rechace el reclamo de autos en todas sus partes con expresa condenación en costas. Muchas gracias. Gracias, abogada. Tiene la palabra el abogado del tercero coadyuvante por los 30 minutos con que se notó. Adelante. Buenas tardes, señor presidente, señores ministros. Con la venia de este ilustre tribunal, vengo a alegar por Minera Florida Limitada, solicitando que se rechace en todas sus partes la reclamación interpuesta por don Juan Pastén, que impugna o reclama respecto de la resolución de la Superintendencia de Medio Ambiente que aprobó el programa de cumplimiento de mi representante. Debo decir que, como han dicho ya, este programa de cumplimiento tiene bastante historia. Y es interesante ver cómo las instituciones ambientales se han ido construyendo en base a práctica administrativa, por una parte, pero también en base a las decisiones de los tribunales ambientales o de la excelentísima Corte Suprema. Y por lo tanto, lo que se entendía en un minuto que debía operar de una forma, vemos que con el tiempo no está operando de esa misma forma, fruto precisamente de los fallos, la sentencia de estos tribunales, tanto el Tribunal Ambiental como la excelentísima Corte Suprema, que o han cambiado el entendimiento que tenía la autoridad administrativa de ciertos instrumentos, ampliándolo, o lo han acotado. Y de eso queremos hablar y cómo ha operado en esta situación. Y me sorprende de escuchar el alegato de mi distinguida contradictora, porque en este caso, este ilustre tribunal, cuando resolvió sobre ese reclamo, ordenó explícitamente a la Superintendencia de Medio Ambiente a reabrir el procedimiento sancionatorio, a hacer observaciones al programa de cumplimiento y en función de esa y de la respuesta a las observaciones, aprobarlo o rechazarlo. Ese fue el mandato del tribunal a la Superintendencia de Medio Ambiente. De ese mandato recurrimos dos partes de las tres que estamos en la mesa. Recurrió la reclamante de casación ante la excelentísima Corte Suprema y recurrimos nosotros. ¿Cuáles fueron los argumentos de la reclamante respecto de en ese recurso de casación? Fueron exactamente los mismos que están en la reclamación de hoy. El recurso de casación, la primera parte de la reclamación, señalaba que el Tribunal Ambiental no le podía ordenar a la Superintendencia la reapertura del procedimiento y que había extrapetita en esa situación. La Corte Suprema revisó, nosotros tuvimos que alegar
defendiendo la resolución de la superintendencia, sin la superintendencia, que en definitiva se conformó con el fallo, y el voto de mayoría, en una larga sentencia, confirmó el criterio del Tribunal Ambiental y señaló específicamente que en función del deber de asistencia a la superintendencia, lo que se había hecho era legal y razonable. Lo interesante que en este reclamo y en este alegato la contraparte está pidiendo que la superintendencia no siga el voto de mayoría, sino que siga el voto de minoría. Y eso es algo insólito. No lo he visto nunca. Aquí respecto a esa materia existe cosa juzgada y la Corte Suprema ya se pronunció sobre esa materia y por lo tanto me parece que es impertinente pretender que este tribunal cambie el voto que ya tuvo, aunque sea en una sala anterior, pero resolviendo este tema, la excelentísima Corte Suprema, y que lo que hizo la Superintendencia de Medio Ambiente no fue otra cosa que cumplir con ese fallo. Ahora, este fallo fue un fallo paradigmático, hay que reconocerlo, después se repitió en otro fallo del Tribunal Ambiental porque cambió la forma de entender los programas de cumplimiento, en el sentido que en general se hacía el análisis de efectos cuando había imputación de efectos en la formulación de cargo. Y por lo tanto, en general, salvo que hubiese esa imputación de cargo, o la parte reconociera específicamente un efecto, los programas de cumplimiento eran más bien un plan de acciones y metas, y no había una discusión cargo por cargo de los efectos. Y este tribunal, efectivamente, en ese fallo cambió ese criterio y señaló deben analizarse los efectos, se produzcan o no se produzcan respecto de cada uno de los cargos para descartarlos o definir qué concurren y adoptar medidas para hacerse cargo de ellos. Eso fue lo que hizo mi representada al presentar el programa de cumplimiento. Ahora, quiero decir, antes de entrar a la forma en que lo hizo, y voy a tratar de no repetirme con lo que ya se ha dicho para no alargar esta sesión, que tal como dije al principio, la Corte Suprema y este tribunal han ido formulando opiniones respecto de las formas que se deben entender los instrumentos de gestión ambiental y cómo deben entenderse, qué actos son reclamables, qué actos no son reclamables. Pues bien, ha habido una discusión en la excelentísima Corte Suprema ya de cierta data respecto a cuáles son los actos reclamables. Y la Corte Suprema ya el año 2016, nosotros dimos cuenta en ese escrito que presentamos ayer de un recurso de casación en que la Corte Suprema declara que los actos trámites no son casables y no son reclamables tampoco, que solo se puede reclamar de los actos terminales. Entonces tenemos que entrarnos a la pregunta, bueno, a pesar de que aquí llegamos de una reclamación y de una casación, bueno, ¿cuál es la naturaleza de este acto? Este es un acto naturalmente trámite porque el procedimiento administrativo no ha terminado. El procedimiento administrativo va a terminar cuando se dicte la resolución de la superintendencia que apruebe o rechazo. La ley explícitamente señala se suspende el procedimiento administrativo. Y respecto de este tema, la excelentísima Corte Suprema, en el recurso de casación relativo a Vino Invierno, lo dijo explícitamente respecto de los programas de cumplimiento y de las resoluciones que aprueban el programa de cumplimiento, y está citado en nuestro escrito que las resoluciones que aprueban programas de cumplimiento son actos trámites y en tal sentido no son reclamables. Y por lo tanto queremos decir que esta reclamación, a pesar de la historia, en definitiva, la evolución jurisprudencial ha llevado o tiene una conclusión hoy día respecto de que estos actos no serían reclamables. Distinto cuando se rechaza, porque ahí se entiende que de algún modo se termina este tipo de mínimo procedimiento, pero hoy día el procedimiento queda suspendido. Y por lo tanto, en nuestra opinión, tenemos ya dos cosas anómalas en esta casación. La primera parte es que estamos pidiendo a la superintendencia que cumpla un voto de minoría y no el voto de mayoría. Y segundo, estamos respecto a un acto trámite que no debería ser reclamado. Pero vamos al fondo, y voy a intentar, como digo, no repetirme. Lo que quiero decir que este programa de cumplimiento y las acciones, no solo la discusión del programa de cumplimiento, sino que las acciones han sido un esfuerzo enorme de discusión y de análisis en el proceso de discusión, aprobación y cumplimiento del programa de cumplimiento. No es algo, los programas de cumplimiento bien lo sabemos, no son un regalo gracioso. Yo dije que se debe cumplir, pero no son un regalo gracioso, requieren un esfuerzo de cumplimiento y de análisis, en este caso de efecto. Fue el primer caso, tanto la superintendencia como mi representada pusieron un enorme esfuerzo en el análisis de efecto. Y si uno mira el proceso de discusión respecto de cada uno de los cargos, hubo una discusión detallada de los efectos, si se producían o no se producían. Y voy a dar, porque acá hubo ciertas opiniones, en mi opinión, livianas respecto de esa discusión. La discusión fue muy profunda,
Respecto del cargo 2, el cargo 2 contenía una serie de infracciones que decían relación con temas de forestación. Uno, la famosa línea de eucaliptos que tenía por objeto evitar la vista del tranquirrelave, pero además algunas otras plantaciones que se habían, o estaban parcialmente, porque se habían algunas realizado, pero no habían tenido los niveles de prendimiento. Pues bien, se hace toda una evaluación de esto, se hace un análisis, y tengo acá el documento en que se hace evaluación, no pretendo leerlo, señor presidente, pero para que el tribunal pueda disponer de él, en que se hace un análisis de los impactos, del impacto paisajístico, se hace también una evaluación de la calidad del aire, todos los vientos, también se hace una evaluación de la calidad del aire, y se define que la línea en realidad no generaba un impacto paisajístico, y respecto a la calidad del aire, respecto de esa línea de eucalipto, el cambio de la medida, además, porque hubo un cambio de medida, no es que no se haya hecho, sino que en virtud de una pertinencia, precisamente por el tema de la construcción de un nuevo tranque, se construye en otra parte de la línea con el mismo objeto, pero además se establecen las obligaciones de plantaciones adicionales respecto de las otras medidas en función de que señalan, miren, es complejo discutir cuál es la pérdida por no haber plantado especies nativas a su tiempo. Es complejo si hubo una pérdida, porque uno podría decir en el continuo de largo plazo no hay una pérdida, lo que se hizo fue se postergó, pero los árboles parten jóvenes, crecen y decrecen en el tiempo, y lo que se hizo fue trasladar esa línea de tiempo, y por lo tanto uno podría decir en el largo plazo no generaban efectos. ¿Qué es lo que hizo mi representante? Fue bastante más allá de eso, e hizo un análisis de los efectos que ese demora tuvo en la revegetación de la zona cercana. Y se hizo un cálculo en función de análisis y de estudios científicos de qué consistía esa demora y qué pudo haber significado en virtud de los sistemas de sucesión natural, la revegetación que era esperable para las especies específicas, y se llegan a unos cálculos del orden de más de casi 5.000 especies, 4.900 y algo especies de distintas categorías que deberían ser plantadas adicionalmente. No era un esfuerzo. Por otra parte, debemos señalar que el programa de cumplimiento original sin esta especie ya se había ejecutado cuando se anuló por este tribunal y después confirmado por la excelentísima Corte Suprema. Pero no solo se había ejecutado, se tuvo que ejecutar, no digo en su totalidad, pero en buena parte 2 veces, no por estas ampliaciones de medidas, sino porque además todos saben los incendios forestales que hubo el año 2017 en la región Melipilla, y por lo tanto hubo que replantar nuevamente. Yo quiero decir, acá se habla de casi una intención de no cumplir de mi representada. Mi representada sufrió todas las consecuencias de los incendios que sufrieron en esa zona, como lo sufrieron muchos habitantes de esa zona, y tuvimos que replantar nuevamente absolutamente todo, porque estábamos convencidos que teníamos que cumplir este programa de cumplimiento en la forma que se había señalado. Y por lo tanto acá no ha habido una intención de no cumplir, no ha habido una intención de dilatar, sino que ante la constatación de los incumplimientos se ha llevado adelante el cumplimiento. Respecto de los otros cargos en que se imputan los incumplimientos, se señaló que los cargos 10, 11, 12 y 13 hicimos más de lo mismo, lo que no es cierto. No es cierto, es no leer los antecedentes del proceso de evaluación. Esto se transformó prácticamente en función de estos fallos del Tribunal Ambiental en una nueva mini evaluación ambiental respecto de cada uno de los cargos. Es un esfuerzo de enorme estrés para todas las partes involucradas por los tiempos en que se están analizando, de enorme trabajo y de enorme creatividad, como estamos viendo el análisis de efectos fruto del caso anterior. Acá, ¿qué es lo que se hizo? Se dijo, miren, no era que no hubiese monitoreo, habían ausencias de monitoreo, pero no de todos los pozos, y por lo tanto habían algunos que tenían algunos meses, otros que tenían otros meses, en algunos eran más incompletos que otros. Por lo tanto, había una data para hacer ese análisis. Se trabajó con modelos hidrogeológicos y se dijo, miren, la consecuencia que tiene de no haber monitoreado es que pudiesen haber niveles, y eso fue lo que señaló la superintendencia, de sulfato, y habían en uno de los elementos, en un medio subterráneo, aguas abajo del tranquirrelave. Estos análisis se hicieron para 4 zonas. En aguas superficiales, agua arriba y agua abajo del botadero estériles, no se contrataron efectos. Agua arriba y agua abajo del botadero estériles, pozos superficiales del botadero estériles, agua abajo del botadero, tampoco se contrataron efectos. ¿Dónde se contrató efecto? En
aguas subterráneas a la salida o agua afuera del botadero de relaves, del depósito de relaves. Perdón. ¿Qué es lo que hace, qué análisis se hace? Bueno, ¿qué es lo que generaba la condición de la resolución de calificación ambiental? Es que debía operarse ciertos pozos, si es que se generaban efectos de sulfato, y impulsar un sistema de pozos de remediación, llamémoslo, de extracción de agua. ¿Qué es lo que ocurrió fruto de la demora? Porque el no monitorear no tiene un efecto en sí mismo, pero pudo haber generado una demora en el inicio de los pozos de bombeo, que tenían ciertas características. No empezaron en el momento apropiado. ¿Y qué es lo que se hizo? Se evaluó, en función de un modelo hidrogeológico, qué significaba eso. Y cómo llegar a niveles de extracción homologables, similares a que lo que se debía hacer, construyendo pozos de bombeo adicionales. Y por lo tanto se hizo ese análisis que está claramente en el informe respecto de estos cargos. No se analizaron cargo por cargo, se hizo un análisis sinérgico de los 4 cargos asociados a calidad del agua. No es como se señala por la abogada de la contraparte. Es un solo análisis respecto de estos 4 cargos y se dice, miren, vamos a tener que, para poder llegar a esos niveles, van a tener que construir nuevos pozos y van a tener que bombear más agua, obviamente en la medida que exista agua, porque si no... Y por lo tanto se construyeron los pozos adicionales y se ha bombeado permanentemente esos pozos y eso se informó en el plan en el informe final acompañado en diciembre del año 2018. Por lo tanto, se hicieron los análisis, los estudios, se definió si podía haber un impacto. El impacto era el que no se gatilló la medida de respuesta a tiempo y por lo tanto lo que teníamos que hacer es que la medida debía ser profundizada y ampliada y eso es lo que se hizo en el programa de cumplimiento. Y por lo tanto, mi representada cumplió respecto a los efectos de salud. La propia abogada de la superintendencia señala el análisis que hace la superintendencia y en los casos de compensación de emisiones, tanto y en los temas también de plantaciones, se analizan los efectos en calidad del aire para dar cuenta que en la zona del asiento, que es la zona poblada, cercana a donde está el tranque de relave, los niveles de calidad del aire han sido adecuadas. Y respecto a las compensaciones de emisiones que no se habían realizado, se hace un análisis de magnitud en relación a la totalidad de las compensaciones de la región metropolitana. Hoy día están hechas las compensaciones tanto respecto de usando plantaciones como compensación de emisiones, como respecto de las compensaciones que tenían que ver con carga orgánica, con combustibles fósiles. Se hicieron un programa de recambio de calefactores en la zona, y con satisfacción me ha tocado ir a la zona y uno ve vencido el programa de cumplimiento, en cumplimiento del plan de compensación de emisiones, que la empresa que hace los recambios está haciendo la mantención de los equipos y por lo tanto es un programa de cumplimiento que ha sido en ese sentido muy exitoso, ha sido interesante, ha tenido influencia directa con los habitantes de la zona, quienes han visto mejorados sus sistemas de calefacción precisamente del plan de compensación de emisiones que se realizó. Y por lo tanto, quiero decir, el estándar fue muy riguroso. El estándar, señor presidente, podrán ustedes analizarlo mirando una a una de las minutas respecto a la discusión en relación a los efectos. Se analizó respecto de cada uno de ellos. Y en el caso que la superintendencia pudo encontrar una debilidad, ¿qué es lo que hizo? Si la encontró, lo analizó en su resolución e identificó ella si había un impacto o no había un impacto, como lo que acaba de citar cuando dijo que se revisaron las consultas en las postas locales. Y por lo tanto, este programa de cumplimiento ha sido extraordinariamente sufrido, debemos decirlo, ha sido difícil, por la larga historia, ha generado un gran esfuerzo de cumplimiento de mi representada, ha generado un cambio de paradigma en el proceso de aprobaciones del programa de cumplimiento. La superintendencia lo ha hecho de una forma muy estricta. En general yo estoy no apoyando una decisión de la superintendencia, porque en general es una entidad que es muy estricta y puedo a veces discrepar de lo que señalan, pero ha sido extraordinariamente estricta en cumplir el parámetro que le dio tanto el Tribunal Ambiental como la Corte Suprema, y es por eso que solicitamos que se rechace este recurso en todas sus partes con expresa condenación en consta. Gracias, abogado. Un espacio de preguntas. Abogado por el tercer variante, buenas tardes. Buenas tardes, señor. Quisiera
saber si me puede precisar esa expresión respecto a la eventual ausencia de efectos debido a la postergación de la ejecución de una medida. No comprendo bien qué significa eso. Nosotros no declaramos que había ausencia de efecto por eso, señor presidente. Nosotros declaramos que el no monitorear no es algo que genere efecto. El no monitorear no es algo que genere efecto. Pero ¿cuál era el efecto que podía producirse? Dado que el monitoreo fue incompleto, ¿ya? ¿Qué es lo que puede ocurrir? Es que no se gatillan oportunamente medidas que la resolución de calificación ambiental decía que debían gatillarse. Y eso ocurrió respecto del parámetro sulfato en una de las respecto de uno de los cargos que señalaba que debía, en caso que los niveles de sulfato llegan a ciertos niveles, deberían gatillarse ciertas extracciones. ¿Qué es lo que se hizo? Y podrá verlo el señor ministro en el análisis del cargo, de los cargos 10, 11, 12 y 13. Está la minuta perfectamente detallada. Se hizo una comparación con un modelo geológico de si se hubiese gatillado la medida, cuál habría sido el periodo de recuperación de esos niveles de calidad de agua, en cuánto tiempo debería hacerse. Y por lo tanto, cuál debería ser el esfuerzo que se debe realizar en mayor extracción y pozo para lograr el mismo efecto, dentro de las herramientas que da un modelo, porque esta es una acción extraordinariamente conservadora, se basa en supuestos. Usted en eso, señor ministro, debe entenderlo incluso mucho mejor que yo. Pero sobre ese supuesto, lo que se hizo, bueno, para eso se requieren pozos adicionales y extracción de agua adicional. Y por lo tanto, en la medida, porque usted sabe también que cuando uno hace un pozo, no necesariamente sale exactamente el agua que se cree que va a salir, porque este acuífero son acuíferos que son extraordinariamente estresados, además. Teniendo derecho de agua muy representada, construyó los pozos, pidió las modificaciones de los puntos de captación y empezó a extraer agua adicionales y está en ese proceso cumpliendo con la medida conforme a lo que se señala en el programa de cumplimiento, de reforzar y ampliar las medidas de extracción para lograr extraer el agua que debió haberse extraído en el periodo de tiempo razonable para mejorar los temas de calidad de agua. Gracias, abogado. Abogado por la superintendencia. Buenas tardes. Y respecto de lo mismo, quisiera conocer cuál es su opinión respecto de esta eventual no generación de efectos debido a la demora en un monitoreo, en la obtención de datos, y cómo se relaciona eso con lo que acaba de escribir el abogado tercero coadyuvante. Señor ministro, en efecto el razonamiento de la superintendencia se encuentra en el acto reclamado y también en nuestro informe, y en ese sentido esta superintendencia ha analizado para el caso concreto los antecedentes entregados por Minera Florida Limitada respecto de la no generación de efectos y ha concluido que efectivamente respecto de las zonas en las que no se detectaron efectos, los antecedentes son contundentes y permiten de alguna manera satisfacer un estándar necesario para dar como este hecho negativo de alguna forma, que es complicado hablar de eso, pero decir que efectivamente no se habrían presentado efectos, al menos es razonable pensar que no se habían presentado efectos, excepto por, como decía el abogado del tercero coadyuvante, efectivamente respecto de los sulfatos, y en ese sentido sí se detectó un potencial efecto del no monitoreo, como se señalaba, porque cuando no se monitorea, de alguna manera se pierde información que es valiosa para activar planes de alerta, y en ese sentido también se hizo una estimación en un escenario conservador, que sería como el peor escenario posible. Eso lo hizo la empresa en el programa de cumplimiento, y en ese sentido ofreció medidas para hacerse cargo de ese efecto negativo. Y así fue como esta superintendencia de alguna manera da por acreditado que es efectiva la medida, se asegura el cumplimiento de la normativa ambiental. Gracias, abogado. Finalmente, abogado por la reclamante, ¿qué opinión le merece esta eventual no generación de efectos o derivado de la dilación en la toma de ciertas informaciones
respecto de los efectos que pudieran o no estar ocurriendo en este caso? Respecto de los monitoreos de agua, Ujú. bueno, nosotros estimamos que realmente no hay una evaluación de efectos negativos simplemente, porque se hace esta modelación, como dijimos, no se tomaron las muestras de agua en periodos del año 2013, 2014, 2015, se hace esta modelación el año 2017, entonces realmente es obvio que hubo efectos negativos por la lixiviación de sulfato al acuífero, que yo no sé, porque no soy experta en agua, pero que probablemente no es extrayendo el agua del acuífero la forma de subsanarlo. Además que yo tengo antecedentes o llamadas de las personas de la zona en donde, por ejemplo, no sé, hay momentos en que se han muerto, por ejemplo, 10 vacas que estaban pastando, que estaban tomando agua por ahí. Entonces, quién sabe si es que esa agua simplemente corrió río abajo, acuífero abajo y los sulfatos ya se propagaron. No veo cómo 4 años después uno puede mejorar esos efectos simplemente extrayendo agua o haciendo modelaciones. Gracias, Sí. abogado. De nada. Eso me lo tiene que pedir a mí. Sí. Perdona, pero no sé si el ministro ha terminado de hacer sus preguntas. Yo terminé con mis preguntas. ¿Terminó con su presidente. pregunta? Perfecto, hay un espacio para rectificaciones estrictamente de hecho. Toman agua las vacas toman aguas superficiales. Todas las mediciones podrán verlas en la minuta que dejó de efecto Videndi, que fue la que se acompañó, dan cuenta que problemas de aguas superficiales no existen, con todos los años de seguimiento en la zona precisamente en cuestión. Gracias, abogado. Abogadas, No, su señoría, gracias. habiéndose cumplido el objetivo de la audiencia, se da por terminada. Gracias. Gracias, señor. Hasta luego.